RTP. 7:41 de la mañana está Felipe Espinosa, internacionalista, presidente ejecutivo de la AmCham. Vamos a hablar sobre Estados Unidos, que aplica aranceles ya del 15% al Ecuador y también otros aranceles diferenciados, dependiendo de cómo ha establecido la fórmula del presidente Donald Trump, a 90 países. Bienvenido a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Adelante, vamos con la entrevista, Astrid. Gracias por acompañarnos, estimado Felipe. Hablemos de esta nueva colocación de aranceles, un anuncio, bueno, que a muchos países le cayó de sorpresa como a Ecuador. Definitivamente no somos los más castigados, pero creíamos que íbamos a estar, pues, o mantenernos en un 10% debido a las constantes conversaciones que aparentemente nos decía nuestra canciller que había con Estados Unidos. Hablemos un poco, yo me voy por la parte local del país y luego podemos ampliar el tema hacia el mundo y esta guerra arancelaria. Bueno, creo que nos agarró no solo de sorpresa a nosotros, sino que creo que a todo el mundo. Con la gente que yo he podido comentar, esta fue un pronunciamiento que no se lo esperaba nadie. Eso primero. Segundo, de lo que sabemos nosotros, el pronunciamiento se hace en base a los países que tienen un superávit comercial desde el lado de Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos un superávit comercial con los Estados Unidos y ellos tienen un déficit con nosotros. Y por eso, al igual que a Costa Rica, nos ponen en el listado y nos ponen el 15%. Pero en ese mismo decreto ejecutivo, y usted, Astrid, debe haberlo leído, tiene un inciso B, en donde deja una puerta abierta para los países que están negociando con los Estados Unidos justamente los temas para llegar a un acuerdo en el que estábamos enfrascados nosotros como Ecuador, sí. Y pasamos ya varias rondas y estamos, de lo que hemos podido hablar con el ministro Jaramillo, muy cerca de llegar a un acuerdo. Quisiera también yo hacerle una pregunta justamente sobre el organismo al que se representa, ¿no? Desde la AmCham, por ejemplo, ¿se ha identificado tal vez algún tipo de estrategia o recomendaciones para las empresas ecuatorianas, sobre todo en términos de adaptabilidad y de mitigación de los posibles impactos? No sé si podría indicarnos un poco ese tipo de situaciones. Bueno, primero creo que es importante, y déjeme dar un medio paso atrás, es importante que nosotros pensemos y tengamos la esperanza de que ese 15% va a cambiar. Nosotros deberíamos estar pensando que cuando se hizo el pronunciamiento en abril, se llegó a un nuevo cero, si lo podemos llamar así, que era el 10%. Eso de ahí se mantiene para todo el mundo, no es una cosa al Ecuador, no es una cosa a nuestros productos, es un tema de país y lo hace para muchos países en el mundo. En el caso nuestro, como hemos estado conversando y de acuerdo a la información que tenemos de los ministerios y de Cancillería, con lo que nosotros podríamos cerrar con ellos, deberíamos estar en una situación mejor que el 15%. Y esa debería ser nuestra expectativa, nuestra esperanza y, como yo siempre digo, nuestro optimismo cauto. ¿Por qué digo cauto? Porque esta no es una decisión técnica totalmente, esta es una decisión que tiene mucho de político y esta decisión se dicta al nivel más alto, se dicta en la Casa Blanca y la dicta el mismo presidente Trump. Entonces tenemos que estar a la expectativa del resultado del cierre con el Ecuador. ¿Por qué no hemos cerrado hasta ahora? Me imagino que esa va a ser su pregunta. ¿Por qué nos hemos quedado ahí? Bueno, no nos hemos quedado ahí, sino que hay no solo el Ecuador, sino alrededor de 80 países que en este momento le están pidiendo cita al USTR para adelantar con las conversaciones. Y entre eso está el Ecuador. Obviamente, y es razonable que pensemos nosotros que si los Estados Unidos está conversando en este momento con Corea, como así es porque el intercambio comercial con Corea es muchísimo más grande que con el Ecuador. Y nosotros tenemos que estar ahí en la búsqueda de la mejor fecha para podernos reunir y que se pueda reunir realmente el ministro Jaramillo y su equipo
con el señor Greer, que es el principal del USTR. Entonces yo creo que más que nosotros prepararnos al 15%, deberíamos tener ahorita el optimismo de que eso debería cambiar y deberíamos estar en una situación mejor. Y la relación que tenemos con Estados Unidos, y ahí vimos la visita de la secretaria de Homeland Security, realmente nos dice que estamos en relaciones en general con Estados Unidos muy, muy buenas. Y que en temas de seguridad seguimos teniendo el apoyo de ellos, y es más, vamos a tener más apoyo seguramente después de la visita. Entonces yo creo que todo eso debería hacernos pensar, como le digo, y perdón que me alargué un poco, pero debería hacer pensar que nosotros deberíamos estar en mejor situación que ese 15%. En ese optimismo quería simplemente preguntarle, ¿hay la posibilidad de un 8%? Porque ayer escuchaba muchos análisis y estas pequeñas líneas o apartados que usted mencionaba y los acercamientos que hemos tenido y el cumplimiento que se han dado, por ejemplo, en estas relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Podríamos ser optimistas de aspirar un 8% o la base va a ser 10%? Retornaremos muy probablemente al 10% porque ahorita, por ejemplo, el sector más golpeado es el bananero, que, bueno, tendrá que sumarle ese 15% allá al arancel que pagaba, y ya prácticamente estaría, no estoy ahí tan precisa, pero perdiendo un mercado que lo estaría ganando, por ejemplo, Nicaragua, El Salvador, con el tema de banano. Bueno, perdón, una corrección ahí nada más. Uh-huh. El banano no pagaba arancel para entrar a Estados Unidos. El banano no se le sumaba como, entonces. Como NMF, y entonces ahora estaría con el 15% hasta que esto se resuelva. Creo que hablar de un 8% es de especulativo. Okay. No hay ninguna noticia que diga que vamos a estar en el 8. En el 8, en el 7, en el 5, en el 10. Creo que todas esas cosas son especulativas. Deberíamos nosotros apuntar por estar en la mejor situación posible, y eso es lo que le hemos escuchado al ministro Luis Alberto Jaramillo. Y en eso están trabajando para estar en la mejor situación. Pensar que vamos a ir a 0% me parece un poco iluso, eso en mi punto de vista, y pensar que nos vamos a quedar en el 15% tampoco creo que esa sea una situación realista. Pero ¿cuándo y a dónde nos vamos a mover? Creo que le voy a trasladar su pregunta al señor Trump en la Casa Blanca a ver qué le contesta, porque creo que depende de él netamente. Totalmente. Ahora, en este juego de ajedrez, digámoslo así, de los aranceles internacionales, vamos a suponer que la situación no se modifica, que no tenemos opciones de una mejoría ni nada. ¿Dónde están las grandes pérdidas en nuestro comercio internacional en este momento? ¿Y dónde están las oportunidades? Porque si bien nosotros amanecemos con 15%, fíjese en Brasil que tiene 21 días más para negociar 50 en algunos de sus productos. Vietnam viene castigado en textiles, no sé así si en camarón, por ejemplo, donde compite con nosotros. Entonces, a corto, mediano y largo plazo, un poco en resumen, ¿dónde tenemos dificultades y dónde hay oportunidades también para algunos productos? Nosotros tenemos una desventaja que es bien clara y lamentablemente no viene de ahora, de la imposición de las tarifas, viene del tiempo que no logramos firmar un tratado comercial con nuestro principal socio. Y hemos venido viviendo, en el gerundio, 20 años con una desventaja, una cancha desnivelada en la cual nuestros productos han pagado aranceles para llegar a ese mercado. No así los productos, por ejemplo, de nuestros vecinos. El brócoli paga casi 15% para entrar a Estados Unidos y nuestros vecinos entraban con 0, asimismo los productos de Centroamérica. Entonces esa cancha desnivelada sigue, y ese es el propósito que debería guiarnos a nosotros, que en algún momento tenemos que firmar un acuerdo comercial con nuestro principal socio, porque nos conviene ese mercado a nosotros, y nos conviene porque es un sinnúmero de productos del que va a ese mercado. A diferencia de otras exportaciones que son muy grandes en 1, 2, 3 productos, en este caso Estados Unidos es un abanico muy grande de productos. Entonces, cuando a su pregunta, ¿cuáles se ven golpeados? Yo creo que en general todos los que tienen arancel más alto podrían verse más golpeados. Así que en ese sentido, mientras más baja pueda ser esa tarifa, va a ser mejor para todos en general. Los países que tienen un tratado comercial con los Estados Unidos sí van a tener el golpe de la tarifa, pero podrían no tener un golpe en los aranceles
que la verdad no los han pagado porque tienen ese acuerdo comercial. Entonces esa comparación, y por ahí usted mencionó el tema Vietnam, los países que tengan una tarifa más alta sin duda van a tener una dificultad más grande de competir. Entonces si nosotros nos quedáramos en el supuesto no consentido, que es algo que yo dije que no es deseable, ni creo que nos quedemos ahí, nos quedáramos en el 15%, si es que la competencia nuestra directa en productos importantes que exportamos tiene una tarifa más alta, entonces estaríamos en mejor situación. Si tiene tarifa más baja, entonces seguramente podríamos estar en situación más complicada aún que la que teníamos antes. Estimado Felipe, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Ha sido muy amable y generoso por compartir con nosotros. No, a ustedes muchas gracias y siempre a la orden. RTP